Bueno, ahora vamos a empezar con los fundamentos de la convección. Es el capítulo 6 del libro de Sengel, que es les digo que es muy práctico. Ahí está, ¿no? Transferencia de calor y masa, cuarta edición, así que estoy basando yo. Del capítulo 6, ya nos vamos a meter más en la parte física, en la parte de transferencia de calor, y en el libro de transferencia, para transferencia de masa, con el libro de Lowe. El libro de Bert sí no me gusta, no lo voy a retomar. Aunque aquí cambia un poco la nomenclatura, pero nada más por el punto, ¿sabe? Entonces, aquí vamos a ver los diferentes mecanismos. Ya lo vimos. Espero que les haya quedado lo más claro posible. Les digo, aquí la parte de las matemáticas es un poco menos complicada. Luego me ha tocado que se les hace menos complicado la parte de convección, porque aquí no tenemos que meter tantas matemáticas. Aquí lo que tenemos que ver es la parte de la determinación del coeficiente, la situación física, y cómo vamos a determinar el coeficiente de transferencia de calor, ¿sí? Porque ese se utiliza, por ejemplo, para, no sé, para una torre de humidificación o cuestiones tipo el coeficiente de transferencia global, donde está la suma de las resistencias, ¿no? Que lo podemos ver como en el plazo. Bueno, aquí tenemos los dos mecanismos, y aquí también lo pongo como está en el libro de Sengel. Y este capítulo lo voy a resumir. Yo no me voy a meter, ni les voy a dejar problemas, nada por el estilo. Este capítulo 6. Porque aquí lo divide Sengel en convección, déjenme ver. El capítulo 7 lo divide en convección externa forzada. Luego el capítulo 8, convección interna forzada. Y luego el capítulo 8, convección interna forzada. Capítulo 9, convección natural, que eso es lo que veríamos, ¿sí? Bueno, entonces aquí, para que haya convección forzada debe haber un agente externo, por ejemplo, un ventilador. Esta es la función que hace, es un ventilador, ¿no? Y aquí, pues también está relacionado con la parte de la mecánica de fluidos, o el flujo de fluidos, como quieran verlo, ¿no? Entonces, acá tenemos una velocidad igual a 0. Aquí tenemos una velocidad de 5 metros por segundo. Esto es la temperatura de 20 grados centígrados. Aquí la placa está a 50 grados centígrados, entonces va a haber una convección. ¿Qué es lo que hacemos, no? Por ejemplo, tenemos calor, ponemos un ventilador, ¿sí? Entonces, aquí es debido a un agente externo. Puede ser también un fluido que esté fluyendo, también la velocidad de ese fluido. Bueno, aquí este fluido es el aire, ¿sí? Pero es debido al movimiento del ventilador. Ahora, aire caliente elevándose, pues es por diferencia de densidades, que es lo que les decía. También ahí maneja Sengel un capítulo que yo luego no me meto en los cursos, pero también es el de ebullición, que por diferencia de densidades el movimiento de la ¿cómo se llama? De las burbujas van subiendo y se va calentando todo el agua, nada de que por capitas, ¿sale? Entonces, convección forzada, convección libre, donde por diferencia de densidades va a haber una disipación de energía. Aquí lo que maneja Sengel es nada más que es el punto, y ahorita lo voy a ver. Entonces, aquí las expresiones, que es la ley de enfriamiento de Newton, ley de enfriamiento. Para ambas, ¿eh? Ahorita voy a ver la diferencia entre una y otra. Les voy a manejar aquí Q convectivo. Lo pone con punto. H por TS menos C del fluido. Este es de la superficie, la ponen aquí. Y este es del medio, del ambiente. ¿Sale? La temperatura del fluido, que pudiera ser 20 grados centígrados, y esta sería 50 grados Celsius. Esta tiene unidades de watts sobre metro cuadrado, que es igual a joule sobre segundo metro cuadrado, que es energía, área, tiempo. ¿Sí?
Para nuestro caso, que lo hemos estado viendo en el libro de Birth, ¿cuál sería eso? Entonces, aquí nada más les digo, esta es la nomenclatura del libro de Sengel, esta es la nomenclatura del Birth. Es equivalente. El flujo, voy a poner así, el flujo es igual a el área por H por ds menos T infinito. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la convección forzada y la convección libre? La expresión del flujo en términos del coeficiente de transferencia de calor, que es este, pues no hay ninguna. Lo que sí hay es, aquí, les digo, está el número de Nusselt, que es igual a H por la longitud característica entre la conductividad térmica. Aquí al igual y se voy a llamar, no sé si ponerle T, porque no se voy a confundir con el coeficiente de transferencia de masa. Entonces, este también es para, al igual lo voy a poner aquí, Nusselt es igual a H por la longitud característica entre la conductividad térmica. Sí, esa es la misma también, no hay problema. Nada más que aquí es el número de Nusselt es igual al número de Nusselt por el número de Reynolds, que es función del número de Reynolds y el número de Planck. Si no mal recuerdo, aquí para la convección libre o natural, el número de Nusselt va a ser función del número de Grasov y el número de Planck. ¿Sale? Entonces, el número de Reynolds es igual. Este lo vamos a ver más adelante, ahorita no. El número de Reynolds es densidad por la velocidad, por la longitud característica, ya estoy poniendo aquí, en principio no lo tenemos que saber ya, entre la viscosidad cinemática o también la velocidad por la longitud característica entre la viscosidad cinemática. ¿Sí? Si no se los había dicho, aquí está, ¿no? El número de Nusselt es importante y es el número dimensional que contiene al coeficiente de transferencia de calor. Este es muy similar para el caso de la transferencia de masa, que es el número de Sherwood. Esto lo vamos a ver más adelante en el libro de Lowe. El número de Sherwood, para que vean la similitud, y también es número dimensional como el número de Reynolds. El número de Planck también. Este no me acuerdo cómo se define, a ver si lo veo. Se les va a poner la definición. ¿Sí? Pero bueno, el número de Sherwood, por eso les digo que la diferencia, ahora va a ser la diferencia, ¿no? Es el coeficiente de transferencia de masa por la longitud característica entre la difusividad. ¿Sí? Esa es la definición del número de Sherwood, por lo regular. Entonces aquí es el coeficiente de transferencia de masa por la longitud característica entre la difusividad. Este es el número de Sherwood. Es el número de Sherwood que contiene el coeficiente de transferencia de masa. Entonces, hay algunas cosas que, pues, digo, no me voy a meter en detalle. La capa límite, eso nada más como que voy a ver a ver, también aquí toma en cuenta la parte de la mecánica de fluidos mucho no, Sengel, y aquí es una de las expresiones, ¿no? En términos de la viscosidad al aumentar, está en función de la temperatura. La viscosidad de los líquidos disminuye al aumentar la temperatura. Sin embargo, en los gases, al aumentar la temperatura, la viscosidad aumenta, que es lo que estamos viendo aquí. Y aquí también tiene la expresión del esfuerzo de corte, voy a poner así. Esto es como un resumen de la mecánica de fluidos. Y de ahí lo ponen como positivo, pero pues en principio es la ley de la viscosidad de Newton. Es la derivada de la parcial de la velocidad con respecto a y en y igual a 0. ¿Sí? Viscosidad dinámica. También aquí tenemos la expresión, esto lo vamos a hacer así, esfuerzo de corte tau W es CF por rho
cúbicos sobre metro cuadrado. ¿Sí? Donde es el coeficiente de fricción. Y la fuerza de fricción. Está dada como en términos del coeficiente de fricción. AC por la velocidad cuadrado que cambia esta velocidad, no sé por qué, hoy voy a ver, entre 2. Esto tiene unidades de Newton, ¿sale? Velocidad, bueno, aquí lo maneja como velocidad mayúscula. Velocidad corriente superior, dice el Engine. Una velocidad. Ya. También ahí maneja lo del, ¿cómo se llama? Corriente, capa límite térmica, que esto ya no me metí en la parte de transferencia por conducción. Aquí está lo del número de Planck. No me acuerdo si se los había dicho, pero bueno. ¿Verdad? Molecular. La cantidad de movimiento. ¿Sobre qué? La difusión molecular del calor. Molecular del calor. Voy a poner en términos de las variables. El número de Planck es igual a la viscosidad climática entre la viscosidad térmica, que esto es igual a mu Cp, entre la conductividad térmica. Cuando estamos hablando de esto, les digo que esta es conductividad térmica, ¿no? No hay que confundirlo con la coeficiente de transferencia de masa. Y aquí otra vez, ¿no? El número de Reynolds, ya sé, no lo voy a escribir, que es fuerzas inerciales, la relación de fuerzas inerciales entre fuerzas viscosas. Entonces, a ver. Bueno, entonces, para el cálculo, la determinación del coeficiente de transferencia de masa o el número de Nusselt, hay 3 formas, les decía que una, bueno, la convención forzada se hace a partir de la teoría de la capa límite, analogías, que eso lo vamos a ver más adelante, y aparte el del método de teorema de Pivot-Kingham, o es el de, ¿cómo se llama? Correlaciones. Entonces, les decía que esto, yo no lo voy a hacer la parte matemática ni nada por el estilo, pero sí, dice en el libro, mediante la aproximación de la capa límite, o sea, esta es la límite, y una variable de semejanza, estas ecuaciones se pueden resolver, las pone anteriormente las ecuaciones de la capa límite, para el flujo incompresible. Flujo compresible. Estacionario. Y paralelo sobre una placa plana. Placa plana. Les digo, no les voy a poner las ecuaciones diferenciales parciales que están acopladas y es un relajo, entonces no lo voy a hacer. Con los resultados siguientes, entonces aquí se pone, le voy a poner con color azul. Otro color azul. Espesor. La capa límite. De la velocidad.
Entonces, delta es igual a 4.91 sobre la raíz cuadrada de la velocidad de la viscosidad cinemática por X, que esto pone 4.91 X entre la raíz cuadrada del número de Reynolds X, y esto se refiere a que es local. Ya después lo vamos a ver. Coeficiente local X es igual a tau W entre rho por B al cuadrado sobre 2, este es rho. Esto es igual a 0.664 menos X a la menos un medio. Esto es lo que me interesa. Para que vean, ¿no? No sé. Este ya no se alcanza a ver, lo voy a bajar. Ahí así. Número. Entonces, nu. Luego vamos a ver por qué el número local, aquí está el X, luego se integra y se saca el promedio. HX por X entre K. Este es su índice, el X, HX. Es igual a 0.332 por Brandt, por Reynolds, a la un medio. Eso es de la capa límite. Térmica. Es igual a delta Brandt tercio es igual a 4.91 X por el Brandt tercio la raíz cuadrada del número de Reynolds X. ¿Sí? Y aquí es algo interesante que sale del análisis de la transferencia de calor en la capa límite. El número de Brandt está elevado al 1/3. Entonces, ¿esto para qué nos va a servir? Por ejemplo, aquí esto es lo más importante que le estoy tratando de decir. De la expresión del número de Nusselt. ¿Para qué nos servirá esto? A ver. Entonces, estos números salen del análisis de la teoría de la capa límite. Y nada más les voy a poner las ecuaciones, no las voy a escribir. A ver si se alcanzan a ver ahorita. A ver qué se me... No. Son estas, miren. Es esta. Es la que está abajo, continuada de movimiento en la dirección X. La de la energía y donde está la función de disipación viscosa. Entonces, esas ecuaciones se resuelven, que son ecuaciones acopladas, las cuales no están fáciles de resolver. ¿Sí? Y de ahí sigue lo que le estoy escribiendo. ¿Sale? Entonces, yo estoy evitando la parte matemática y todo eso para no hacer engorroso más tardado esto. ¿Sí? Yo lo que quiero es la parte física. ¿Para qué nos sirve este análisis? Ahora mi pregunta es, esta es la ecuación que encerré. ¿Para qué creen que nos sirva? Tenemos, esto se llama una correlación, ¿no? Que viene del análisis de la teoría de la placa, de la capa límite. Tenemos este número, pues que sale de la parte matemática, el número del plan a 1/3, el número de Reynolds. Reynolds es local también, ahí tiene que estar con su índice X. Donde el número de Reynolds es X es igual a la velocidad por
la densidad por X entre, lo voy a poner aquí, ¿no? Es igual a rho por P por X entre la viscosidad, ¿sí? A eso se refiere, que es a cualquier un valor de X, está aquí, ¿sí? Entonces, ¿para qué creen que se utilice esa expresión del número de Nusselt? Entonces, otra, nada más lo que le estoy diciendo es, este análisis matemático yo me lo evité, porque ni lo voy a hacer, no es tan fácil, son cambios de variable, y porque les digo que están acopladas las ecuaciones de la capa límite. Entonces, lo más importante que sacamos de aquí es una forma de determinar el coeficiente, bueno, el número de Nusselt. El número de Nusselt, cuando hay convección forzada, está involucrado el número de Reynolds. Entonces, nosotros, por ejemplo, que tuviéramos un valor del número de plan de punto 75, luego más o menos los valores. Y luego el número de Reynolds que fuera laminar, que fuera, no sé, 1150. Entonces, ya por un lado tenemos el número de Nusselt. ¿Sí? Entonces, aquí ya está. Es un valor, no sé, es punto 28. Entonces, lo voy a poner que fuera así, nada más esto. Número de Nusselt que fuera, no sé, 0.25. Por un lado, por este lado de derecho. Y luego ya de ahí es número de Nusselt X. ¿Esto para qué nos va a servir? Pues nosotros sabemos que, por otro lado, el número de Nusselt es igual a Hx por X entre la conductividad térmica es igual a 0.25. Entonces, si ya conocemos la conductividad térmica, conocemos una distancia a la cual queremos determinar el coeficiente de transferencia de calor, pues ya tenemos este valor y este valor, lo voy a encerrar en rojo. Si ya tuviéramos este valor y este valor, entonces de aquí, pues ya tenemos, pues despejamos, y así es el procedimiento. Les digo que esto no es tan complicado en la parte matemática. Yo no me quiero meter tanto en la parte matemática. Y no es tan difícil, creo yo, por cuestiones matemáticas. Hx es igual a 0.25 por la conductividad térmica entre X. Y aquí nada más estoy poniendo ejemplos, ¿sí? Entonces ya tenemos el coeficiente de transferencia de calor local. ¿Sí? ¿Eso para qué nos va a servir? Pues ahora sí nos vamos a la expresión de la ley de enfriamiento de Newton, que tenemos, pues aquí ¿qué es lo que nos hace falta? Pues el coeficiente de transferencia de calor. Las temperaturas, aquí nada más hay que visualizar bien la parte física, por eso se lo he estado recalcando y recalcando y recalcando, que es importante la parte del entendimiento físico. Aquí no hay muchas matemáticas que meter, ¿sí? Pero sí hay que ver la temperatura superficial, por ejemplo, aquí fueran de 50 grados centígrados, y la temperatura del medio ambiente son 20 grados centígrados, y tenemos un valor del coeficiente de transferencia de calor, no sé, de 10, pues ya nada más le multiplicamos este 10, que serían watts metro cuadrado Kelvin, ya nada más lo multiplicamos y ¿qué vamos a determinar? El flujo de energía. Entonces, vamos ahora a ver la parte de la convección externa forzada. Continúo con el mismo libro de Bert Stenger, que no me confunda. Entonces, voy a poner algunas definiciones sin meterme tanto en detalle. Aquí lo que pone Stenger es la parte de, por ejemplo, un avión. No lo voy a poner, se los voy a mostrar. Aquí está el avión, miren. Ahí está. Ahí está. En la práctica es común encontrar flujos sobre cuerpos, ¿sí? Es el avión, una casa. Esto es también para generar energía, ¿no? Eólica. También ahí está, el coche, el automóvil. Dice esquema para medir la fuerza, resistencia, movimiento sobre un automóvil en un túnel de viento. Eso se utiliza frecuentemente para los coches de carreras, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí voy a poner, les digo, ¿cuál es el coeficiente de resistencia? De resistencia. Que es igual a la fuerza. Me imagino que también es de resistencia. Esa. Sí. Entre un medio de ρ por B. De ρ. Aquí maneja como B mayúscula, pero yo la voy a manejar así, ¿no? ρ por B cuadrada
por el área. Ahí está. Déjenme ver nada más, pero sí, sí, la fuerza. Entonces ahí está, esto está también la parte de los coeficientes de resistencia por la fricción entre fricción y presión. Aquí también es otra, CD, igual a CD fricción más CD presión debido a la presión. Es simplemente sumarlo, ¿no? Ahí está. Entonces, era lo que les decía, el número de Nusselt, los datos experimentales para transferencia de calor a menudo se representan de manera conveniente con precisión razonable mediante una simple relación de la ley de potencias. Ley de potencias para el número de Nusselt. ¿Sí? Esto es el número de Nusselt. Igual y lo pongo. Es igual a C, que es una constante, Reynolds, M, Brandt a la N, y les decía, aquí lo voy a poner con otro, el número de Nusselt local va a ser una función de X, como lo pone ahí, o X asterisco aquí, Reynolds, el número de Brandt. El número de Nusselt ya promediado es igual a solamente una función del número de Reynolds y el número de Brandt. Ya no va a ser función de la posición. ¿Sí? Donde dice M y N son exponentes constantes y el valor de la constante C depende de la configuración geométrica y del flujo. ¿Sí? Aquí, las propiedades que les decía, las propiedades del fluido se determinan a las condiciones de la película. ¿Cómo se define? O TF, temperatura de la película, es TF S más T infinito entre 2, que es un promedio aritmético. O sea, esto es importante, ¿sí? Porque si no, ¿cómo diríamos? No, ¿en qué temperatura? En la temperatura de la superficie que es más grande. Bueno, depende, también aquí depende de la situación física. Porque puede haber una transferencia de calor del medio hacia la superficie. Por ejemplo, como el caso de la barra de mantequilla que estábamos viendo la clase pasada, ¿no? Entonces, entonces aquí lo que se hace es determinar las propiedades. ¿Cuáles propiedades serían estas? Pues, por ejemplo, la densidad, la viscosidad, ¿qué más? El CP, la conductividad, que al final de cuentas luego es el número de Pratt, ¿no? Como en el caso de la parte de la transferencia de masa, en lugar del número de Pratt, vamos a tener el número de Schmidt, ¿sí? Entonces, aquí lo que les digo, el coeficiente de fricción y el número de coeficiente de transferencia de masa se determina ya promediado con una integral relativamente sencilla que es igual a 1 sobre L por la integral de 0 a L de el coeficiente CF, X de X. Este es así. Y el coeficiente ya promediado, el coeficiente de transferencia de calor es 1 sobre L por la integral de 0 a L de H de X de X. ¿Sí? Y esto, pues ya, cuando se dispone de los coeficientes de resistencia y de convección promedio, se puede determinar la fuerza de resistencia a partir de la ecuación 7.1, que es el CD, ¿no? La de arriba. Esta es la ecuación. La voy a bajar tantito, ahí está, que no se
Vamos a ver. Entonces, aquí dice flujo paralelo sobre placas. Lo voy a poner así, flujo, que sería la sección 7.2. Paralelo sobre placas planas. Y tenemos algunas definiciones que no voy a meter en detalle, pero ahí ya lo maneja también en términos como si fuera lo de la región turbulenta y cuestiones de ese tipo, ¿no? Ahí está, ahí está. Ah, ahí está. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Regiones laminar y turbulenta de la capa límite en el flujo sobre una placa, que sería esta, ¿no? Sí, ahí está la velocidad, la temperatura promedio, el flujo laminar, el flujo turbulento. ¿Vale? Bueno, entonces, ese es no me voy a meter ahí en detalles, nada más voy a poner las ecuaciones. Entonces, ahí tenemos que el número de Reynolds, otra vez, ¿no? Cuando hay convección, utilizamos el número de Reynolds, porque está involucrada la velocidad es ρ por la velocidad por X entre la viscosidad, y esto es igual también a la velocidad por X entre la viscosidad cinemática. ¿Sí? Ahí toma el número de Reynolds crítico. Igual a ρ por B por X crítico entre la viscosidad, que es 5 por 10 a la 5. Se toma ese valor, ¿no? Como en el caso del número de Reynolds laminar en una tubería, que es 2100 para laminar, y así, ¿no? Entonces, al igual sí voy a tomar esto, el coeficiente de fricción. Coeficiente de fricción. Con base en el análisis en el capítulo 6 se determinó que el espesor de la capa límite y el coeficiente de fricción local en la ubicación X para el flujo laminar sobre una placa plana son, entonces aquí es laminar, para flujo laminar el espesor de la capa límite es igual a 4.91 X por el Reynolds de X a la 1 medio. Y CFX es igual a 0.664.664, que ese también es la otra, importante, vamos a ver, el Reynolds de X a la 1 medio, y esta tiene una cierta aplicación. Aquí está, en términos del número de Reynolds, que es menor, esto siempre y cuando el número de Reynolds es 5 por 10 a la 5, porque si no ya se vuelve crítico, ¿no? Si es igual a esto o así, ¿no? Mayor. Entonces ya si no, pues ahora para las relaciones correspondientes para el flujo turbulento, voy a poner aquí, turbulento, cambian, ¿sí? El espesor, aquí le voy a poner los puntos, el espesor, la expresión, es 0.38 X entre Reynolds quinto, ya verán cómo cambia, CFX es igual a 0.059 entre el número de Reynolds X a la 1/5. Este es 1/5, voy a poner aquí, ¿ven? Voy a darle 1/5 y este también otra, ¿no? Aquí es la aplicación, 5 por 10. Menor o igual a 10 a la 7. Entonces, también no se los había hecho anteriormente, ¿no? Pero algunas correlaciones
para determinar ya sea el número de Nusselt o cuestiones de este tipo, tienen una cierta aplicación, cambian, aparte de la geometría y cuestiones de ese tipo, también pueden cambiar. Aquí tanto cambió la constante, tanto para el espesor como para el coeficiente, cambió la constante este número, como cambió también el exponente. Bueno, ahí está. Vamos a ver algunas ecuaciones que yo no estoy poniendo, que puede ser que las se ocupen más adelante, pero si no las escribo. Pero bueno, lo que me interesa es esto, ¿no? Coeficiente de transferencia de calor. Dice en el capítulo 6, mediante la solución de la ecuación diferencial de la energía, se determinó que el número de Nusselt local, número local de Nusselt en una ubicación X para el flujo laminar sobre una placa plana, que ese ya lo, bueno, ahí lo voy a poner. Laminar. El número de Nusselt, X es igual a H por X. Esto también se lo tienen que aprender, o sea, cómo se define el número de Nusselt entre la conductividad térmica. ¿Sí? Este está como 0.332. Este sería C, por Reynolds a la 1 medio, si no me recuerdo, Prandtl a la 1 tercio. Este cabe mencionar que 1 tercio por lo regular muchas correlaciones lo tienen. ¿Por qué? Pues porque este análisis que salió para determinar esta correlación o esta expresión para el número de Nusselt sale del análisis de transferencia de calor a partir de la capa límite. ¿Esta para cuándo se aplica? Para Prandtl mayor a 0.6 y el número de Reynolds tiene que ser menor a 5 por 10 a la 5. 5 por 10 a la 5. La relación correspondiente para el flujo turbulento, por esto les digo que cambia, es una placa plana turbulento. Otra vez, ¿no? Aquí está, lo repites, igual a H por X entre K, que es igual a 0.0296, 0.0 Reynolds por Prandtl, y es el 1 tercio. El número de Reynolds, aquí es X, este se me está pasando, porque es local, aquí 0.8. 0.8. Y este, voy a poner así, y este tiene su, este es 0.6. 60. Cinco por 10 a la 5. Y luego 10 a la 7. 10 a la 7. Entonces que HX es proporcional a Reynolds X a la 0.5 o a la 1 medio, ¿no? Y por tanto, a X a la menos 0.5 por la definición del número de Reynolds para el flujo laminar. Sí, lo voy a dejar así. Así, el número de Nusselt promedio sobre la placa completa se determina mediante la sustitución de las relaciones antes dadas en la ecuación 7.8, que son la de la integral. ¿Sí? Esa es la de la integral. Entonces, este número de Nusselt promedio, vamos aquí para ver. La voy a reescribir, que sería H es igual a 1 sobre L, por la integral de 0 a L, de HX, de X, si no mal recuerdo, ¿no? Esa es la ecuación 7.8. Sí, claro. Entonces, ya no lo hace Sengen, pero ya los de aquí, porque este es HX. Ahí está. Esta la despejan y la sustituyen aquí, y hacen la integral. Y ahora sí ya no les va a quedar en términos de X, sino de L. Entonces, laminar. Aquí es número de Nusselt.
así. Entonces les digo H, ya se no más o menos el subíndice, es H por L entre K es igual. Cambia, ya el número cambia este 0.664 por Reynolds y ya no va a tener el subíndice. Brand a la 1/3. Y la aplicación es la misma. Estos yo no les voy a poner, ¿no? Estos intervalos también acá se aplica. Entonces es turbulento. Nusselt es igual a H por L entre la conductividad. Es igual a 0.037. Reynolds a la 0.8 por Brand a la 1/3. Y también no va de 0.6 a 60 el número de Brand. Y de 5 por 10 a la 5 hasta 10 a la 7. Pues es la misma aplicación. ¿Sale? Bueno, entonces, aquí hay una expresión para cuando hay una transición o hay un cambio entre laminar y turbulento, donde se suman los dos términos, pero bueno, si no, nada más voy a poner la expresión cuando se suma. Miren, es esta. A ver, es esta, ahí está. Es representación gráfica de coeficiente de transferencia de calor promedio para una placa plana con flujos laminar y turbulento. Combinados, igual no lo voy a hacer la ecuación 7.23. ¿Sí? Entonces, esa, ya nada más voy a poner el número de Nusselt. Flux combinado, voy a poner flujo combinado, una placa plana, ¿no? Y aquí es importante, cambia la situación física, cambia la correlación. Cambia el tipo de flujo, si laminar o turbulento, también cambia los números. Entonces, aquí pues es otra expresión para el número de Nusselt, que sería igual a H, este es el promedio, conductividad térmica, es igual a 0.0337 por Reynolds a la 0.8 menos 871 por el número de Brandt a la 1/3. Entonces aquí lo voy a poner con otro color, con negro, para ver la aplicación 0.6 igual el número de Brandt 60. Sí. Este es también 5 por 10 a la 5. Número de Reynolds a 10 a la 7, que es como en el caso anterior. 10 a la 7. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos otra expresión. Hay muchas expresiones, dependiendo de la situación física. ¿Sí? Entonces, a ver, también hay otra. Resulta conveniente tener una sola relación que se aplica a todos los fluidos, incluidos los metales líquidos, mediante el ajuste de una curva obtenida con datos ya existentes. Churchill y Oser, 1972, propusieron la siguiente relación, la cual es aplicada para todos los números de Brandt. Si no, lo voy a poner para placas planas, ¿no? Todos los tipos de fluidos. Porque hay una correlación intermedia, pero lo voy a dejar. Nusselt X es igual a H por X entre la conductividad. A ver si nos da chance de hacer un problema. Yo creo que sí. Entonces, a ver aquí. 0.33. 87 por Brandt. Tercio por el número de Reynolds. X. Medio. 1. Todo esto. Más 0.0 por Brandt. Todo esto es elevado a la 2/3. Aquí hay que tener cuidado más que nada con la calculadora,
porque si no luego ves que se le va. Y este le da un cuarto. ¿Sí? 0. Este se aplica siempre y cuando Reynolds X por plan es mayor o igual a 100. Y luego los números de plan no son tan grandes. ¿Sí? Aquí hay otras correlaciones. Placa plana con tramo inicial no calentado. Flujo uniforme de calor. Pero lo que quiero hacer es mejor hacer un ejemplo, que te lo vamos a ver. Vamos a ver el ejemplo 7.1 y dice, aceite para motor a 60 grados centígrados fluye sobre una superficie superior de una placa plana de 5 metros, que es esta, de largo, cuya temperatura es de 20 grados centígrados con una velocidad de 2 metros sobre segundo. Determine para la placa completa la fuerza total de resistencia en movimiento y la razón de la transferencia de calor por unidad de ancho. De la placa, entonces, ahí lo que tenemos son datos. Entonces, L es igual a 5 metros. S es igual a 20 grados centígrados. T infinito es igual a 60 grados Celsius. ¿Sí? Solución aceite para motor fluye sobre una placa plana. Determinar. Aquí también lo de las suposiciones. Nada más para que vean que es importante, ¿no? También estado estacionario. Voy a poner así como lo pone Sengen. E incompresible, que ese también lo que se me pasaba, ¿no? Incompresible. El número de Reynolds crítico. Perdón, el número de Reynolds crítico es 5 por 10 a la 5. Eso nos lo da como referencia para tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, ya tenemos la temperatura, esta. Entonces, ¿qué es lo que nos sirve esto? Pues la temperatura de la película es igual a Ts más T infinito entre 2, que sería igual a 20 más 60 entre 2, que son 80 entre 2, 40 grados Celsius. Entonces, aquí que les quede claro, la temperatura de la película sirve para determinar las propiedades. Propiedades como son la viscosidad, la densidad, todo eso. Entonces, ahí dice las propiedades del aceite para motor a la temperatura de la película, de TF, es de 40 grados centígrados. Entonces, aquí lo va a poner la densidad, eso viene en el apéndice, no, aquí no lo voy a inventar, 876 kilogramos por metro cúbico. El número de Planck, este está grande, 2992, es adimensional, 262. 1962, la conductividad térmica, que es igual a 0.140 watts sobre metro cuadrado Kelvin, si no mal recuerdo. Deben ser las grados Celsius, aquí le pongo. Grados Celsius. Y la viscosidad cinemática es igual a 2.485 por 10 a la menos 4. 2.845 por 10 a la menos 2.485. 485 por 10 a la menos 4 metros cuadrados sobre segundos. Entonces, ahora sí, ¿qué sigue después de ahí? Pues como decía Nicolás, determinar si el flujo es laminar o turbulento.
Entonces, ahí lo que vamos a hacer es determinar el número de Reynolds, que está igual a dado, que está dado como ρ por B por la longitud característica entre mu, ¿sí? O también de la viscosidad cinemática, ¿no? Que es la velocidad de L entre la viscosidad cinemática. Entonces aquí tenemos que la velocidad son 2 metros sobre segundo. Aquí es importante recordar nuestro curso de balance de materia, que el análisis dimensional es muy, muy importante. 5 metros, 2.485 por 10 a la menos 4 metros cuadrados sobre segundo. ¿Sale? Entonces ahí está. Son 40.241, que es 4.0241 por 10 a la 4, que es menor al Reynolds crítico. Entonces, pues no hay problema. ¿El cuál es menor que el número de Reynolds crítico? Por consiguiente, tiene flujo laminar sobre la placa completa y el coeficiente de fricción promedio es CF, es igual, les digo, aquí es importante, ¿no? Ver la parte de si es flujo turbulento, cuál correlación vamos a utilizar o cuál ecuación vamos a utilizar. Reynolds L a la aquí, 0.5, esto es igual a 1.33 por 40.241. Esto es igual a coeficiente de fricción, que es 0.0. Ah, no, pero este es a la menos 0.5, ¿verdad? Sí, me hace raro que me diera un valor tan pequeño. 0.0, se lo comprueban. Ahí está. Dado que el arrastre por presión es 0, de donde CD es igual a CF, entonces se tiene CD es igual a CF, ya que por la suma, ¿no? Entonces aquí nada más CD es igual a CF, para el flujo paralelo sobre una placa plana. Este lo voy a bajar, ahí está. La fuerza de arrastre que actúa sobre esta unidad de ancho es FD es igual a CF por A, CF por A, rho B al cuadrado entre 2. Y aquí lo que hace es ver la parte del área, que es 5 metros, 5 por 1 metro al cuadrado, ¿no? Por cada metro cuadrado. Entonces, CF es 0.0063 por 5 por 1 metro cuadrado. Por la densidad, que es 876 kilogramos por metro cúbico, por la velocidad, que es igual a 2 metros por segundo, entre 2. Entonces la fuerza de arrastre es igual a... luego hay un factor de conversión. Utilizan un factor de conversión de 1 newton, es igual a 1 kilogramo sobre metro sobre segundo cuadrado, es equivalente. Entonces 58.1 newtons. Esa es la fuerza, ¿sí? Con la cual llega el fluido a la placa. Bueno, entonces ahora, para determinar el flujo se debe determinar H. Pero para esto, pues se debe determinar el número de Nusselt, ¿sí? Entonces, ya como habíamos dicho, dice aquí, de manera análoga, el número de Nusselt se determina al usar las relaciones de flujo laminar para una placa plana. Entonces, este ya lo habíamos visto, que es el número de Nusselt, es igual a H por L, el promedio entre K, la conductividad térmica, es igual a 0.664 por Reynolds a la 1 medio, por Brand a la 1 tercio. Entonces ya nada más sustituimos los valores, que sería 0.664 por el número de Reynolds, que sería de, ya lo tenía anteriormente, 40.241 elevado a la 1 medio, por el número de Brand, que sería de las tablas 2.962
a 1/3. Entonces aquí tenemos que el número de Nusselt es igual a 1913. Entonces esto es H por L es igual entre K. Entonces les decía, ¿no? H es igual a 1913 por K entre la longitud, que sería esa dimensional, 1913, por la conductividad térmica, que también viene de tablas, 0.5444 watts sobre metro cuadrado grados Celsius, sobre la longitud, que es de 5 metros. Entonces, H es igual, aquí, si no me lo checan ustedes, está por cuestión de tiempo, 55.25 watts sobre... No, este es metro, nada más. Ah, no, aquí lo había puesto, es metro, Watt sobre metro grados Celsius. Estaba mal. Entonces aquí es watt sobre metro cuadrado grados Celsius. Entonces ahí tenemos el coeficiente de transferencia de calor, pero no tenemos el flux. Para determinar el flux, pues ya nada más se tiene que Q es igual a H por A por siempre va a ser la mayor menos la menor, que aquí va a ser T infinita menos T infinita menos Ts. Entonces esto es igual a 55.25 watts sobre metro cuadrado grados Celsius por, pues el área va a ser 5 metros también. 5 por 1 son 5 metros cuadrados por la diferencia de temperaturas, que sería 60, sí, 60 menos 20 grados Celsius. Entonces Q es igual a 11.050. 50 watts. Leo rápidamente la discusión. Dice, note que la transferencia de calor siempre es desde el medio a la temperatura más alta, desde el medio a la temperatura más alta hacia el de temperatura más baja. En este caso es el de los aceites de la placa. La razón de la transferencia de calor es por metro de ancho de la placa. Se puede obtener la transferencia de calor por placa completa al multiplicar el valor obtenido por el ancho real de dicha placa. Aquí lo que se hizo es, nada más lo dejaron por metro cuadrado, o por metro, ¿sí? ¿Sale? Espero que no haya dudas, pero tomamos aquí.